Muy buenas tardes, querida teleaudiencia. Elmer Alcide les extiende un cordial saludo a través de sucesosmultimedia.com. Estamos transmitiendo en vivo desde la colonia San Felipe, calle Parque Sur, número 100, a un costado de la iglesia San Felipe. Hoy tenemos como invitada especial, siempre creo que como todos los jueves, ¿verdad? Más bien como todos los jueves. Es un placer, es un privilegio para nosotros tener a la licenciada Marcela Palos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Hoy vamos a platicar, ella es la representante de la Asociación Civil Vida y Familia. Sí. Y ya nos hablará un tema en general, cultura de la muerte, pero específicamente vamos a hablar del aborto desde su historia. ¿Nos puede platicar qué onda con esto? ¿Cómo es? Bueno, dando un poco de cifras, cuando las personas pensamos en las masacres más grandes de la historia, bueno, yo le diría la pregunta a nuestro auditorio, ¿no? ¿En qué piensas cuando piensas en grandes masacres de la historia? Normalmente las personas, lo primero que se nos viene a la mente es la Segunda Guerra Mundial o la hambruna rusa con el régimen Stalin. O la pelea de los narcos que ha habido a través de la historia. Bueno, sobre todo estos últimos 5 años, ¿no? O los tsunamis, o las Torres Gemelas, tal. Exacto. Bueno, pues la Segunda Guerra Mundial fueron 60 millones de personas, las personas que murieron en toda la Segunda Guerra Mundial. En el Holocausto nazi, en los campos de concentración, murieron 6 millones de judíos. En el régimen de Stalin, durante el régimen Stalin, murieron 40 millones de personas. En los tsunamis, en el tsunami que estuvo en el 2004 muy fuerte, fueron 229,000 personas más o menos. En el atentado del 11 de septiembre del 2001 en las Torres Gemelas, fueron 3,000 personas. Y ves estas cifras y pues son muy altas, ¿no? Sobre todo la de la Segunda Guerra Mundial, que fueron 60 millones de personas. Bueno, esas son las que nosotros pensamos que es masacre. Es la masacre más grande de la historia. Viene a hablarnos de algo más. El aborto Ahí está. lleva 1.6 billones de personas a través de la historia. A través de la historia, 1.6 billones. Cada año, 45 millones de personas son abortadas. En Estados Unidos, desde que se legalizó el aborto en el 1973, el 22 de enero de 1973, van 53 millones de personas asesinadas por el aborto. Y en China, desde que se legalizó el aborto en 1954, van 400 millones de personas, de las cuales su mayoría son mujeres, porque en China está permitido el aborto por la selección de sexo. Se abortan más a las niñas que a los niños. ¿Sí? Y ahorita eso también está causando un problema no solo en China, sino en todo Asia, porque hay un desbalance en la población, que se abortan más a las mujeres que a los hombres. Pero hay una razón por la que porque prefieren a los varones, prefieren a los niños. Y como está la política de solamente un hijo, entonces prefieren tener un hijo varón que una hija. Entonces eso es un problema, ¿no? Entonces, cuando hablamos de masacres de la humanidad, normalmente no pensamos en el aborto, ¿no? Que es la gran masacre de la humanidad. 1.6 billones, no millones con M, es billones con B, ¿sí? Que es una cifra estratosférica. ¿Y aquí en México cómo estamos con las cifras? Desde que se legalizó el aborto en la Ciudad de México hace 5 años, van 77,000 niños abortados, en 5 años nada más. Pero esta situación del aborto sí es un tanto pues delicada. Vemos que muchas veces se ve no solo desde el punto de vista de que voy a beneficiar o no, sino que ya es un factor político. Es completamente político porque lo que se busca es reducción de la población. Hay una historia, bueno, existió un economista que se llamaba Malthus, un inglés, más o menos él nació en 1766 y murió en 1810 me parece, pero tuvo una influencia muy importante durante la Revolución Industrial, y una de sus teorías, las teorías de Malthus, era que él decía que debido a que los recursos naturales se reproducen, por así decirlo, de manera lineal, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, mientras que los seres humanos nos reproducimos de manera geométrica, es decir, 2, 4, 8, 16, 32. Él, según sus cálculos, decía que jamás nos iban a alcanzar los recursos para la cantidad de población que había.
y que por lo tanto debíamos de reducir la población. Entonces, estas ideas de Malthus, combinadas con otros científicos, pensadores, entre ellos Francis Galton, que es el padre de la eugenesia. La eugenesia es una pseudociencia que básicamente es racismo justificado en la ciencia, en donde dice que solamente los genes buenos son los que se deben de reproducir, no los genes malos. ¿Y quién decide cuáles son genes buenos? Exacto. O qué persona tiene una buena genética y qué persona no la tiene. Entonces, para ellos, quienes tenían que sobrepoblar nada más eran los blancos, más no los negros. Y justificaban que los blancos eran la raza superior y no los negros por toda la cuestión de la teoría de la evolución que había desarrollado Darwin. Porque Darwin, en su teoría de evolución, él decía que el hombre proviene del chimpancé y tiene su línea evolutiva, está dentro de la línea evolutiva viene el Pithecanthropus erectus, luego viene un eslabón perdido y luego estamos el Homo sapiens, nosotros. Entonces, según el descubrimiento de Darwin, ese eslabón perdido se refiere a los negros. Por lo tanto, los negros no eran seres humanos, sino parte de la evolución nada más, y por tanto se debían de tratar como animales. Y en ese sustento científico, se basó en gran medida en la esclavitud de las personas de color en muchos países, pero específicamente en nuestro país vecino, en los Estados Unidos, la esclavitud duró casi 200 años. Cuando los ingleses conquistan las 13 colonias y llegan aquí a América, se traen 250,000 negros para que colonicen toda esa parte y para que construyan, pues hagan de cuenta que era selva y bosque, ¿no? Entonces, pues. Hay el detalle de los negros en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, esos 250,000 negros, pues eran tratados vilmente como ganado. Y había venta y compra de negros, así como aquí hay venta y compra de ganado, ¿no? Allá era venta y compra de negros. Por lo tanto, la esclavitud, pues era un negocio y un negocio bastante redituable, que incluso familias que en esa época hicieron su fortuna, todavía se mantiene hasta el momento, porque era muy grande la fortuna que se hacía por la compra y venta de negros. Y por lo tanto, la reproducción de los negros era muy importante, ¿verdad? Entre más negros una familia poseyera, pues obviamente mayor era su riqueza. Por lo tanto, se promovía mucho y eran tratados literalmente como sementales, el caso de los varones, para que simplemente preñaran a las mujeres en ese sentido. Y cuando es abolida la esclavitud, debido a esa reproducción que hacían, esos 250,000 negros que habían llegado originalmente al territorio estadounidense se habían convertido en 4 millones y de repente eran libres. Entonces había una élite blanca que estaba en contra de que se aboliera la esclavitud y que, aparte temerosa de lo que esa cantidad de personas que de repente eran libres, pues les iban a hacer, ¿no? Entonces empiezan a sacar diferentes estrategias para tratar de eliminar a los negros, porque consideraban que ellos no deberían de existir. Digo, si estaban esclavos ahí sí muy bien, ¿no? Pero si ya eran libres, entonces no. Y empiezan desde ideas, vamos a regresarlos en barco a África, mandaron algunos a las islas caribeñas, ¿no? Empezaron a tener una serie de estrategias para poder reducir la población negra, desde leyes como una que empezó en Indiana en 1907, que era la de la esterilización. Una mujer negra que caía en una clínica en Estados Unidos, por la razón que fuera, la podían esterilizar sin su consentimiento. Ya sea porque la mujer cayó con gripe, se rompió una pierna, lo que sea, la esterilizaban simplemente, sin su consentimiento. Y eso sigue pasando hasta la fecha, sobre todo en nuestras comunidades indígenas, mujeres que dan a luz, las ligan, las trompas de falopio, etcétera, para que ya no sigan procreando. Porque aquí la idea es reducir la población, pero no cualquier parte de la población, sino la población pobre, ¿sí? Entonces, esa es básicamente la base del aborto, ¿no? Normalmente la población pobre es la que tiene muchos hijos. Claro, y muchas necesidades 4, también, ¿no? Sí. Entonces, todas estas técnicas de eliminación de los negros las fomentó una liga que se llamaba la Liga Americana de Control Natal, y ellos lo que buscaban precisamente era reducir la población negra como diera lugar. Estas ideas de esta Liga Americana de Control Natal, ¿quién crees que las copió? ¿México? No, eso fue en el siglo pasado. ¿Quién la copió entonces? Hitler.
Hitler tomó las ideas de cómo eliminar negros en Estados Unidos para él empezar con la eliminación de judíos en Alemania. ¿Sí? Entonces, digo, esta es parte de la historia oscura que nadie sabe de los Estados Unidos, de cómo muchos ministros de salud que pertenecían a esta Liga Americana de Control Natal iban a Alemania nazi para verificar cómo se estaban aplicando sus ideas en la eliminación de los negros, pero en este caso de cómo estaban eliminando judíos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue muy sonado. Esa Liga Americana de Control Natal, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, cambia el nombre, porque como lo de control natal estaba muy mal parado, se cambian el nombre por Planned Parenthood, que es planificación parental o planificación familiar. Planned Parenthood actualmente es la cadena de clínicas de aborto más grande del mundo. ¿Y tiene su sede en? ¿Perdón? ¿Tiene su sede? En Estados Unidos, pero está en todo el mundo. En México está. ¿Sí? Y ellos se encargan de todo lo que tiene que ver con clases de sexualidad en Estados Unidos. Ellos están encargados de la currícula de impartir las clases de sexualidad. Obviamente obsequian condones, obsequian píldoras anticonceptivas y proveen y promueven el aborto. Entonces, ellos educan a los jóvenes diciéndole, mira, no pasa nada, estás en una edad en donde tú puedes experimentar con tu cuerpo, aquí te va un juguetito, les regalan condones. Hay estudios en donde algunas de estas clínicas, los condones que obsequian van defectuosos y las píldoras anticonceptivas de bajas dosis. Entonces los chicos utilizan el juguetito, juegan y obviamente terminan embarazados. ¿Y a quién van a recurrir una vez que tienen el problema? Pues a ellos mismos, a Planned Parenthood. Y van a, obviamente, a realizarse un aborto. Okay. ¿Qué le parece, licenciada Marcela? Nos vamos a ir un corte. Sale. Y vamos a regresar en breves instantes.